El micrófono captó el susurro como si fuera un grito, excepto en la cama. Ahí, digamos que la inspiración busca horizontes más emocionantes. El silencio que cayó sobre el salón del palacete fue más denso que el terciopelo de las cortinas. Arturo, bañado en la luz de los flashes y el éxito de su nueva novela, mantenía una sonrisa torcida mientras su mano aún descansaba sobre el hombro de su esposa, Angélique. Todas las miradas, antes llenas de admiración por él, se giraron hacia ella, cargadas ahora de una mezcla venenosa de lástima y morbo. El rostro de Angélique, siempre una composición de serenidad y control, se convirtió en una máscara de porcelana a punto de quebrarse. Por una fracción de segundo, el mundo se detuvo. El murmullo de la élite cultural de Madrid, el aroma del vino caro, el peso del vestido de seda sobre su piel, todo desapareció. Solo existía esa frase, suspendida en el aire, repitiéndose en un eco infinito en su mente. Su vida entera, 2 décadas de dedicación silenciosa, de ser el ancla, la musa y el pilar, acababa de ser reducida a una broma cruel frente a todos los que importaban. Pero 20 años no se habían construido sobre la crueldad, o al menos eso es lo que Angélique se había repetido a sí misma durante los últimos meses. Su vida, hasta entonces, era un lienzo de orden y belleza. Su galería de arte en el barrio de Salamanca no era solo un negocio, era su santuario, un espacio donde el caos del mundo se organizaba en formas, colores y significados. Cada mañana, el aroma a café recién hecho se mezclaba con el olor a óleo y a madera antigua de su apartamento con vistas al retiro. Arturo escribía en su estudio, llenando páginas con los dramas y pasiones que lo habían hecho famoso, mientras ella orquestaba la silenciosa danza del arte contemporáneo. Su relación era una coreografía de complicidades. Él le leía fragmentos de sus manuscritos y ella, con su mirada analítica, encontraba la palabra exacta que él no lograba ver. Ella lo acompañaba a eventos, siempre un paso detrás, su elegancia discreta como contrapunto perfecto a la expansiva personalidad de su marido. Se sentía segura en ese rol, creía en el proyecto que eran ellos, el genio y su musa, una pareja tan sólida y admirada como los muros centenarios de su edificio. Su futuro era una línea clara y predecible. Más libros, más exposiciones, viajes a la Toscana en verano y el lento envejecer juntos, rodeados de arte y palabras. Sin embargo, las primeras pinceladas de un color extraño habían comenzado a manchar el lienzo perfecto. Eran casi imperceptibles al principio. El teléfono de Arturo, que antes dejaba en cualquier sitio, ahora siempre estaba boca abajo sobre la mesa. Las noches en vela, que antes atribuía a la agonía creativa, se hicieron más frecuentes, pero ya no la buscaba para compartir sus frustraciones. Simplemente llegaba tarde, con un olor a un perfume que no era el de ella y una excusa demasiado elaborada en los labios. Una reunión con el editor que se alargó, decía, aunque al día siguiente ella se cruzaba con el editor y éste la saludaba como si no se hubieran visto en semanas. Angélique, la mujer que podía descifrar el significado oculto en una pincelada abstracta, se negaba a leer las señales en su propia casa. La lógica le fallaba cuando se trataba de su corazón. Arturo, su Arturo, capaz de una traición tan vulgar, imposible. Era el estrés del nuevo libro. Los artistas eran temperamentales, consumidos por sus propios mundos. Ella lo entendía, o quería entenderlo. Una tarde, mientras buscaba un libro en el estudio de él, encontró un recibo de una joyería, un collar de esmeraldas. Su cumpleaños había sido hacía 2 meses y el aniversario de bodas aún estaba lejos. Cuando le preguntó con una ligereza que no sentía, él se rió. «Arruinaste la sorpresa, querida. Es para la gala de la editorial. Quería que brillaras más que nadie». La excusa era tan brillante y pulida como la joya que nunca recibió.
Y ella, una vez más, eligió creerle. Eligió ignorar el frío que se instalaba en su pecho, la distancia que crecía en la cama, el vacío en sus ojos cuando la miraba. Justificar se había convertido en su segundo trabajo. Si él se irritaba cuando ella le preguntaba por su día, era porque la presión lo superaba. Si olvidaba una cena importante con los patrocinadores de la galería, era porque su mente estaba perdida en los laberintos de su novela. Sacrificaba su propia intuición en el altar de la armonía, porque derrumbar el mito de su matrimonio perfecto era más aterrador que vivir en una mentira silenciosa. Aquella noche, mientras se preparaba para el lanzamiento, sintió una punzada de optimismo. Él había estado más atento esa semana, casi como el hombre del que se enamoró. Le ayudó a cerrar el broche de su collar, uno de perlas, no de esmeraldas, y le susurró al oído: «Esta noche es por nosotros». Y por un momento, la grieta en la porcelana pareció sellarse. Ahora, de pie en medio de 1200 ese salón, bajo el peso de 100 miradas, Angelique comprendió la verdad. La crueldad no era una mancha reciente en el lienzo, era la base sobre la que se había pintado todo el cuadro. Su humillación no había sido un accidente, un desliz de un genio borracho. Había sido una declaración. Él no la veía como su musa, sino como un objeto decorativo y defectuoso. Y lo que es peor, había necesitado que el mundo entero lo supiera. El sonido regresó de golpe, un carraspeo, el clic de una cámara, un murmullo que crecía como una marea. Su mundo no se estaba desmoronando, ya estaba en ruinas. Ella simplemente no se había dado cuenta. El viaje de regreso a casa fue un abismo de silencio. Cada semáforo en rojo, cada curva por las calles vacías de Madrid, estiraba una tensión que era casi física. Angelique miraba por la ventanilla, viendo el reflejo de su propio rostro superpuesto a las luces de la ciudad, una máscara impasible que ocultaba un cataclismo. Arturo conducía, con una mano en el volante y la otra tamborileando un ritmo nervioso sobre su pierna. No había dicho una palabra desde que la había arrastrado fuera del palacete entre sonrisas forzadas y excusas sobre el exceso de champán. Cuando la puerta de su apartamento se cerró tras ellos, el sonido del cerrojo pareció sellar su prisión. Él se sirvió un whisky, el hielo tintineando contra el cristal con una violencia desmedida. «Fue una estupidez», dijo él, sin mirarla. «El alcohol, la gente, se me fue de las manos». Angelique no se movió. Permaneció de pie en el vestíbulo, su abrigo de seda todavía puesto, como si estuviera lista para huir. No fue una estupidez, Arturo. Fue una elección. Su voz era un hilo, pero firme como el acero. Él se giró, por fin. En sus ojos no había arrepentimiento, solo irritación. «Por favor, Angelique, no empecemos con un drama. Fue una broma de mal gusto. ¿Acaso no tienes sentido del humor?» La pregunta la golpeó más que el insulto público. Él no solo la había humillado, ahora le negaba el derecho a su propio dolor. Vio con una claridad aterradora que no había nada que rescatar. El hombre que amaba no existía. Quizás nunca había existido. A la mañana siguiente, el virus ya se había propagado. Un video granulado, grabado con un teléfono, circulaba por WhatsApp y aparecía en los blogs de cotilleos. El titular de uno de ellos rezaba: «El horizonte del novelista Arturo Valdés. Su esposa no está en el mapa». Las palabras exactas, su rostro congelado en una mueca de shock, repetidos en un bucle infinito para el consumo público. Dejó de ser Angelique, la galerista, la experta en arte. Se convirtió en un meme, en un objeto de lástima. La pobre, la cornuda, la esposa aburrida. El santuario de su galería se transformó en un escenario. Las miradas de sus clientes, antes llenas de respeto, ahora estaban cargadas de una curiosidad morbosa. Las conversaciones se detenían
cuando ella se acercaba. El silencio era más ruidoso que cualquier comentario. Una de sus artistas más cercanas, una joven escultora a la que había apadrinado, desvió la mirada cuando intentó hablar con ella. La humillación no solo había destrozado su matrimonio, había contaminado su vida profesional, el único espacio que era verdaderamente suyo. Los días se convirtieron en una niebla de aislamiento. El apartamento, antes un refugio de creatividad y amor, ahora era un campo de batalla silencioso. Se movían como fantasmas por las habitaciones, evitando el contacto visual, comunicándose con monosílabos. Él actuaba como si fuera la víctima, ofendido por el drama de ella. Cada objeto de la casa parecía un recordatorio de la mentira. Las fotos de sus viajes, los libros que él le había dedicado, el arte que habían comprado juntos, todo era una farsa. Se encerró en sí misma, reviviendo cada señal ignorada, cada mentira justificada. El collar de esmeraldas que nunca apareció, las noches en vela, la distancia emocional. ¿Había sido ciega o había elegido no ver? La duda, la carcomía, atacando su autoestima, su inteligencia, su propia identidad. La vergüenza era una capa de hielo sobre su piel, y debajo, una ira volcánica empezaba a acumularse. Una tarde, sentada en su despacho de la galería, rodeada de catálogos y propuestas artísticas, su mirada se posó en un cuadro de una artista feminista radical. La obra mostraba un cuerpo de mujer fragmentado, reconstruido con hilos de oro, celebrando las cicatrices como parte de su belleza. Y entonces, algo hizo clic. El dolor, la humillación, la ira, no eran su final, eran su material. El hielo en su interior no se derritió, se afiló, se convirtió en una determinación cortante. No habría gritos, no habría un divorcio escandaloso que alimentara a la prensa durante semanas. Eso era lo que Arturo esperaría, un drama más para su próxima novela. No, ella le respondería en el único lenguaje que él pretendía dominar, pero que ella conocía en su esencia más profunda, la narrativa. El arte. Cogió el teléfono. Su voz, cuando habló, era tranquila, controlada, pero con un nuevo filo. Marina, soy Angelique. Necesito hablar contigo sobre un nuevo proyecto, algo visceral. Hizo una llamada tras otra, a las artistas más provocadoras de Europa, a las fotógrafas que exploraban el cuerpo femenino sin tapujos, a las videoartistas que deconstruían el poder y el ego masculino. No les contó su historia. No necesitaba hacerlo. Les habló de un concepto, la identidad silenciada, el deseo reprimido, la fuerza que emerge de la humillación. Durante semanas trabajó en secreto, con una furia silenciosa y metódica. Transformó su dolor en un manifiesto curatorial. Cada pieza seleccionada era una palabra en su respuesta. Cada llamada, cada correo era un paso más en la construcción de su venganza. Una venganza que no sería un estallido de ira, sino una obra de arte fría, inteligente y devastadora. Una noche, mientras diseñaba la invitación, se detuvo en el título de la exposición. Las palabras de Arturo resonaron en su mente, horizontes más emocionantes. Sonrió por primera vez en semanas, una sonrisa gélida, sin rastro de humor. Escribió el título en una caligrafía elegante y audaz. La daga verbal perfecta, la exposición se llamaría Horizontes Inexplorados. La musa estaba a punto de tomar el pincel y el mundo entero sería su lienzo. La noche de la inauguración llegó como una sentencia. El aire del barrio de Salamanca vibraba con una electricidad palpable. La misma élite que había presenciado la humillación de Angelique ahora se congregaba frente a las puertas de su galería, susurrando con una mezcla de curiosidad y morbo. Querían ver cómo la mujer rota intentaba recoger los pedazos. Arturo llegó tarde,
como siempre, envuelto en un aura de arrogancia. La saludó con un beso en la mejilla, un gesto para las cámaras, y le susurró al oído: «Valiente de tu parte, querida. Intentar pasar la página tan rápido». No vio la calma gélida en los ojos de ella. No entendió que no estaba pasando la página. Estaba reescribiendo el libro entero. Angélique, vestida con un sencillo pero impecable vestido negro que la hacía parecer una sombra elegante, simplemente sonrió. Una sonrisa que no llegó a sus ojos. Cuando las puertas se abrieron, un silencio expectante se apoderó de la multitud. Pero lo que encontraron dentro no era el arte abstracto y sereno que solían asociar con la galería de Angélique. Era una bofetada visual, una explosión de arte visceral, crudo, desafiante. La primera sala estaba dominada por una serie de fotografías de gran formato, cuerpos de mujeres de todas las edades, marcados por cicatrices, estrías y arrugas, fotografiados no como imperfecciones, sino como mapas de una vida vivida, con una belleza feroz y sin disculpas. En otra pared, una videoinstalación mostraba en bucle a un hombre inflando su propio pecho, hasta que con un sonido sordo y patético se desinflaba como un globo pinchado. La gente se movía por las salas con una incomodidad creciente. El murmullo inicial reemplazado por un silencio tenso. Esto no era una exposición, era una declaración de guerra. Arturo paseaba con una mueca de desdén, criticando en voz baja la obviedad y la falta de sutileza del arte. Aún no entendía. Creía que era el intento desesperado de su esposa por ser relevante, por gritar un dolor que a él le parecía vulgar. Y entonces todos llegaron a la sala principal, el corazón de la exposición. El espacio estaba casi vacío, dominado por una única y devastadora instalación. En el centro, bajo un foco de luz fría y quirúrgica, había una cama, matrimonial, perfectamente hecha, con sábanas blancas tan estiradas y estériles que parecían de hielo. No había calor, ni vida, ni pasión. Era la imagen de una ausencia. Sobre la cabecera, proyectadas en una caligrafía elegante y cruelmente clara, flotaban las palabras de Arturo. Excepto en la cama. Ahí, digamos que la inspiración busca horizontes más emocionantes. La frase colgaba en el aire, desnuda de su contexto festivo, despojada de la risa borracha. Ahora era solo lo que siempre fue, un acto de crueldad. Un silencio profundo, pesado como el mármol de una tumba, cayó sobre la sala. Todos los presentes contuvieron la respiración, y entonces sus ojos se desviaron hacia abajo. A los pies de la cama, en el suelo, había una pequeña placa de latón pulido, como las que se encuentran en los museos. No contenía el nombre de un artista, solo el título de la obra: Retrato del artista como un hombre. Pequeño. El aire se escapó de la sala en un jadeo colectivo. Un susurro recorrió la multitud, luego otro, convirtiéndose en un clamor de asombro, de comprensión, de admiración. Las cabezas se giraron, todas a la vez, como si fueran un solo organismo, buscando a Arturo. Él estaba paralizado frente a la instalación. Su rostro, antes lleno de suficiencia, era una máscara de cera pálida. Leyó sus propias palabras, leyó el título, y en ese instante el mundo se derrumbó bajo sus pies. No había dónde esconderse. La humillación que él le había infligido a ella en la oscuridad de un susurro, ella se la devolvía ahora bajo la luz cegadora del arte. No con un grito, sino con una frase lapidaria. Ya no era el genio, era el hombre pequeño. El chiste, el objeto de estudio de una obra maestra de la venganza. La narrativa se había invertido de forma brutal y definitiva. Angélique observaba todo desde una esquina, inmóvil. No había triunfo en su rostro, solo una calma absoluta. No necesitaba decir nada. Su galería, sus artistas, su obra, lo habían dicho todo por ella.
Vio cómo la gente se apartaba de Arturo, cómo los críticos sacaban sus libretas y escribían con furia, cómo las miradas que antes la compadecían ahora la veían con un respeto reverencial. Ya no era la pobre ni la cornuda, era la curadora que había transformado su dolor en el evento cultural del año. La musa que había decidido tomar el pincel y con una sola pincelada había borrado al pintor de su propio lienzo. El eco de la humillación siguió a Arturo fuera de la galería. No hubo gritos ni confrontaciones, solo un mar de espaldas que se apartaban a su paso y el silencio cortante de las miradas que antes lo adulaban. Salió a la noche madrileña no como un genio incomprendido, sino como un hombre desnudo bajo los focos de su propia crueldad. Angelique no lo siguió. Se quedó en su espacio, en el centro de su obra, recibiendo no felicitaciones, sino abrazos silenciosos y asentimientos de profundo respeto. El poder había cambiado de manos, sin una sola palabra alzada. Al día siguiente, los titulares no hablaban del libro de Arturo, hablaban de la exposición de Angelique. La musa coge el pincel, decía uno. El retrato del hombre pequeño, sentenciaba otro. Su nombre, antes un apéndice del de ella, se convirtió en una nota a pie de página en la historia de su renacimiento. Los meses que siguieron fueron una lenta demolición para Arturo. Su reputación, construida sobre un pedestal de ego y talento, se desmoronó. Los críticos literarios, antes sus aliados, ahora releían su obra con una nueva lente, encontrando en sus personajes femeninos no complejidad, sino el eco de su propio desdén. Su círculo social se evaporó. Las invitaciones a cenas y eventos dejaron de llegar. Los amigos que le reían las gracias ahora cruzaban la calle para no saludarlo. Se convirtió en un fantasma en su propia ciudad. El golpe final llegó de su editorial. Las ventas de su último libro se estancaron y le sugirieron tomarse un tiempo antes de proponer algo nuevo. El genio se había quedado sin inspiración porque la fuente que había explotado y despreciado durante 20 años se había secado para él. Se encontraba solo en el enorme apartamento con vistas al retiro, un mausoleo lleno de los fantasmas de un éxito que ya no le pertenecía, atormentado por el silencio que él mismo había creado. 2 años después, la Galería de Angelique era un referente internacional. Ya no se limitaba a vender arte, ahora daba voz a quienes no la tenían. Su nombre era sinónimo de valentía y visión. Se había mudado a un ático más pequeño y luminoso en el barrio de las letras, un espacio que la reflejaba solo a ella, lleno de libros, plantas y luz natural. Las paredes no estaban decoradas con recuerdos de una vida compartida, sino con las obras de las artistas que eran sus amigas, su nueva familia. A veces, mientras tomaba un café en su terraza, mirando los tejados de Madrid, recordaba a la mujer que había sido, la que medía sus palabras, la que caminaba un paso por detrás, la que justificaba las mentiras para mantener una paz que nunca fue real. No sentía rencor, ni siquiera lástima, sentía una lejana gratitud. Aquella humillación pública no había sido el final de su vida, sino una violenta liberación. Una tarde, mientras revisaba el catálogo de su próxima exposición, sonrió. La sonrisa ya no era una máscara controlada, sino una expresión genuina que le iluminaba el rostro. Era libre, fuerte, completa. Se dio cuenta de que la traición no le había robado nada. Al contrario, la había obligado a encontrar algo que había mantenido enterrado bajo capas de deber y sacrificio: a sí misma. El lienzo de su vida no había sido destruido. Simplemente había sido limpiado a la fuerza, dejando un espacio en blanco para que ella, y solo ella, pudiera pintar su propia obra maestra. Comprendió que el dolor más profundo a veces no es una sentencia, sino una invitación a renacer.
y ella había aceptado esa invitación con una gracia y una fuerza que ni siquiera sabía que poseía. La musa no solo había cogido el pincel, se había convertido en la obra de arte. Cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Me encantará leerte. Y no olvides suscribirte para no perderte más historias como esta.